gracias por la invitación. La idea es compartir un poco mi experiencia en función de lo que es educación. Específicamente con este título tan bonito que colocamos al evento de Pedagogía para un Mundo Conectado, donde vamos a hablar un poco de lo que es User Experience en el y la idea es que sea interactivo. Yo quiero que cualquier inquietud, cualquier comentario que tengan, háganlo por el chat y voy a estar incorporando y ajustando la presentación, las inquietudes que se presenten. Es la idea. Tengo trabajando en el área de educación online más de 15 años ya y conozco diferentes realidades desde la vivencia de cada uno de las instituciones donde he estado. En Chile, por ejemplo, ahora estoy con la Universidad Adolfo Ibáñez, pero también trabajo con el Instituto IPE Chile, Universidad República, Universidad Santo Tomás. En casi todas soy profe invitado, así que conozco procesos, conozco plataformas y conozco diferentes abordajes. Y para dar comienzo a esto que colocamos de pedagogía en un mundo conectado, la idea es cruzar diferentes ámbitos. Uno es el mundo de la educación, la pedagogía, y el otro el mundo de la transformación digital implementado en el sistema educativo, dentro específicamente del contexto online, y por eso hablamos de la evolución de User Experience en el e-learning. Bueno, un poco de historia, había una expectativa de hablar de la evolución de la experiencia del usuario, y tenemos que hablar de que la educación a distancia ha tenido generaciones o ha tenido hitos que han marcado una historia realmente interesante. Partiendo de que hay gente que no le gusta llamar al e-learning educación a distancia, pero tiene ya tantos nombres que va a depender de la postura que nosotros asumamos para elegir cómo queremos llamarlo. Hablamos de educación a distancia, otros hablan de diferenciarla del e-learning, otros hablan de educación online, a veces se habla de sistemas híbridos, mixtos, blended, etc. Pero esto que tenemos hoy en día y que conocemos como educación ha venido de un conjunto de etapas. Partimos de educación típica donde estudiamos por correspondencia, no me puedo vivirla, espero que ustedes tampoco, pero hace muchos años atrás se podía estudiar por correo postal. De hecho, un caso que conozco en Venezuela, hasta hace menos de 7 8 años se estudiaba también por este servicio. Recibías los libros anuales y tú cumplías con estas actividades en los libros y luego lo que hacías es que rendías ciertos exámenes de manera presencial, pero tu formación fue correspondencia. Después, posterior a esto, empezaron los medios digitales y audiovisuales a, a surgir, a auge, y a través de la radio, la televisión y de cintas, o como grabaciones, podíamos nosotros estudiar en una segunda generación que jugaba por una enseñanza multimedia. Ya habían recursos más elaborados, ya podíamos ver a una persona que nos enseñaba o escuchar a una persona, y en función de eso podíamos entonces aprender. Pero fíjense que no es muy distinto a lo que hacemos ahora, porque hablamos de que esta generación de hace años se daba a través de un televisor y de un equipo de radio, pero hoy día lo vemos a través de YouTube. Entonces usamos plataformas digitales para reproducir esta forma de aprender que teníamos hace muchos años atrás. Ahora luego, con la evolución de la computación, a través de las diferentes etapas que ha tenido la computación y de los diferentes hitos de lo que es el desarrollo web, tenemos una enseñanza telemática donde la gente aprendía a través de computadoras, con enciclopedias, a través de unidades extraíbles, teníamos el CD, el disquete, y todo esto nos enseñó a aprender de otra manera, ¿ok? Y siempre fuimos actualizando la forma de aprender dependiendo de la tecnología que para la época existiera. Y hoy hablamos del e-learning como solución, y por supuesto que ahí entran las redes sociales, las plataformas LMS, los sistemas por videoconferencia y todo lo que se nos ocurra como tecnología. Entonces, ¿esto va a parar? No, esto no va a parar. Esto va a seguir evolucionando. ¿Y quién marca esta evolución? Esto viene a la par de los procesos de globalización, transformación digital y, por supuesto, de el desarrollo de herramientas tecnológicas para computadoras. Entonces, esta evolución
también ha marcado que el usuario sufra una adaptación y sufra una forma de adoptar costumbres y diferentes competencias tecnológicas ajustadas a la generación que viva. ¿Ok? Muchos de nosotros nos tocó aprender a usar disquetes y a hacer magia con almacenar información en disquete, vaciar el disquete, reemplazarlo por otro y demás. Y fíjense que ya hoy en día no lo usamos. Y es porque hay una evolución natural marcada por lo tecnológico. Y nos ha tocado a nosotros clasificarnos socialmente en nativos digitales, en analfabetas digitales o en náufragos. Y dependiendo de esta clasificación, nosotros podemos ir viendo cómo estamos ubicados frente a esto. ¿Sí? Bueno, los que están en Chile entenderán algo bien particular y es las noticias más recientes que podemos extraer desde el día de hoy, parte de nuestros ahorros para nuestra vejez, las famosas AFP. Y fíjense cómo todo el día hemos estado viendo noticias donde hay personas que no tienen acceso a Internet, no saben usar un teléfono inteligente, no saben usar computadora. Entonces, es una realidad social que vivimos donde no todos estamos o no todos podemos ser homogeneizados en este mundo tecnológico. Y la transformación digital entonces viene, está, evoluciona, crece, pero las brechas se mantienen. Entonces tenemos que tomar conciencia como sociedad y como personas dónde estamos ubicados frente a estas brechas. ¿Okay? Y bueno, pudiese seguir hablando horas y horas de esta evolución de la educación a distancia, pero solo marqué algunos hitos acá y que profundizarse, por supuesto, y ampliarse. Pero esto nos lleva a que día a día queremos ser más autónomos, día a día queremos ser autogestionados, día a día queremos nosotros capacitarnos aún más, desarrollar habilidades técnicas, habilidades blandas, y surgen preguntas interesantes frente a estas modalidades, como el e-learning. Y es que el e-learning funciona como debería, la tasa de éxito es adecuada. Yo creo que todavía, y desde mi perspectiva, hay todavía mucho rechazo a esto. Si bien es cierto, hay hitos importantes en el caso de Chile, que las instituciones de educación se validan por la acreditación. Hay instituciones bajo la validad e-learning que están acreditadas y eso ya es algo bien interesante de reconocer. Pero realmente todo funciona y tiene el éxito que debe tener. Y ahí nosotros tenemos que evaluar aspectos como la autonomía. Tengo un sistema que me permita la autogestión del conocimiento realmente, que sea innovador, que incorpore gamificación, recursos y cosas realmente en tendencia. Por otro lado, el e-learning también compromete a un amplio alcance. Se supone que cuando hablo de e-learning no debería tener barreras físicas ni geográficas. Entonces realmente mi sistema cubre con esta expectativa de amplio alcance y desde el punto de vista de la flexibilidad es flexible a nivel de sincronía, de conexión, de evaluaciones, hasta qué punto es flexible mi sistema. Entonces, estas 4 características del learning, yo les sugiero a ustedes que las evalúen bajo la experiencia personal que tengan y realmente validen hasta qué punto es autónomo, es innovador, tiene un alcance y es flexible el sistema que ustedes conocen y manejan. ¿Okay? En función de eso vamos a empezar a reflexionar. Entonces, ¿qué hay que reflexionar? Bueno, que el e-learning nos lleva a tener una meta o a definir unos retos para realmente, para que funcione el sistema. ¿Y cómo sé yo que un sistema e-learning funciona? Bueno, porque en primer lugar es aceptado por el usuario y el usuario nos dice, oye, yo aprendo como estudiante, como participante, no solo aprendo, sino que me siento parte de algo, siento que soy parte de una comunidad. Entonces, ¿cómo logramos esta experiencia del usuario? Bueno, primero, pensar en la amigabilidad. Antes nosotros decíamos, oh, mi plataforma, mi sistema tiene que tener de todo. Tiene que tener muchas cosas, tiene que tener calendario, reloj, tiene que tener editor, tiene que tener blog de notas y cuánta característica pudiese yo darle, tenía que tenerla. Y resulta que hoy en día no. Hoy en día una plataforma es validada por lo fácil de usar, por lo simple que resulte para el usuario. Mientras más simple y más puntual sea, realmente va a ser más amigable. Y eso es valorado por el usuario. Entonces, a veces creer que tener más
nos da a nosotros garantía de que somos los mejores, y realmente no, más bien nos resta esa amigabilidad que busca el participante. Por otro lado, otro reto es que nuestra plataforma, cursos virtuales sean útiles, es decir, que aporten información interesante, relevante. A veces entramos a un curso online y encontramos que el profesor recomienda 15 libros con 10 capítulos, papers, estudios de caso, videos complementarios de 1 hora, charlas enteras, y resulta que el estudiante no quiere nada de eso. El estudiante quiere un objetivo específico, quiere capacitarse y quizás más adelante, pero no es la ocasión. Y el material se convierte en algo que no es útil para el momento. ¿Ok? Por otro lado, la pertenencia. Hay que evitar la infoxicación, es decir, no intoxicarnos con información que no sea relevante para el caso, que no sea importante. Por otro lado, tengo que potenciar que mi sistema o mi curso potencie el networking, que a pesar de que cada uno es autónomo, autogestiona su conocimiento, el sistema es flexible, tengo que pertenecer a alguna comunidad, de una u otra forma, ya sea a través de recursos como foros o wiki, o ya sea a través de cosas más grandes como redes en LinkedIn, etcétera. Pero tengo que ser parte de algo. Eso también me permite a mí promover la colaboración entre pares, ¿ok? Y eso hace que todos entonces potenciemos la mentoría de los participantes o de quienes aprenden. Y por último, y no menos importante, la calidad. Y cuando hablamos de la calidad hay muchos aspectos, desde la calidad técnica, la plataforma, las conexiones, hasta la calidad del feedback que entrego yo al estudiante, al tutor, a los compañeros, todo el mundo de las interacciones. Todos estos retos del e-learning, yo tomé un ejemplo, pero fueron presentados por Ana Garwal en su charla Tech. Ahí tienen el enlace, que lo pueden ver luego. Él es CEO de edX, es una plataforma que le da cursos a Stanford, Harvard y otras muchas universidades a nivel mundial. Pero toman estos retos y me parece pertinente porque se asocian con la experiencia del usuario, y estas son las cosas que deberíamos perseguir nosotros cuando nos subimos a administrar, a potenciar o simplemente a trabajar en algún sistema en línea. Bajo estos retos nos ven y nos evalúan. Ahora, todo esto se puede combinar, toda esta experiencia de usuario, y se debe combinar incluso con la pedagogía. ¿Por qué? Porque hay estudiantes, hay profesores, hay contenidos. Todos estos elementos interactúan. Ahora, ¿cómo debe ser esta interacción? Eso es donde nosotros tenemos que meter una lupa y empezar a evaluar qué cosas realmente deberían ser importantes y qué puedo descartar. Y de igual manera ir priorizando cosas. Quiero partir con el origen del User Experience, y el UX no es más que un término que se tomó prestado del mundo de la computación, específicamente del desarrollo web, cuando empezó el auge del diseño de sistemas web, al diseñar interfaces, sistemas con interfaces gráficas, con pantallas, diarios. Entonces, cuando ocurre todo esto, en los 80 surgen elementos como de oro del diseño de interfaces. Algunas son: esfuérzate por la consistencia de lo que tienes y lo que presentas, permite que tus usuarios entren de manera directa, acceso directo. Cuando el usuario haga una acción, dale una respuesta, que él sienta que fue leído. Diseña ayudas en línea, diseña textos con diálogo, que el manejo de errores se pueda canalizar fácilmente, eh, permite el retroceder, el avanzar estos botones de adelanto y retroceso en todas tus interfaces, maneja los logs internos de control, reduce la carga de memoria interna. O sea, todas estas reglas, que son términos supercomputibles, son del área informática, se empezaron a migrar a todos los componentes educativos, a todos los sistemas en general, plataformas LMS, cursos online, etcétera. Y básicamente ese es el principio de lo que debe ser la experiencia del usuario. Entonces, esta regla es la premisa, que hay que aprendérselas y mucho menos usarlas a diario, pero
todo lo que nosotros apliquemos en el día a día, en el mundo e-learning, ya sea diseñando, implementando, administrando, se basa en estos principios. Entonces, esta experiencia de usuario no es más que empezar a ligar tres grandes cosas: la tecnología, a nivel de recursos, interfaces, con el diseño. Cuando hablo de diseño, ahí podemos integrar diseño instruccional, diseño gráfico, diseño de experiencias de usuario, y todo esto con el negocio, por supuesto, lo que vendo. Porque si bien es cierto, nuestro fin es la capacitación, el aprendizaje, hay un negocio detrás, y este negocio está asociado al marketing, a la oferta, a diferenciar nuestro producto, nuestra cadena de valor. Entonces, al integrar todo esto en una gran masa, tengo al UX, a la experiencia del usuario. Entonces, no nos extrañe que cuando queramos definir alguna experiencia de nuestro usuario, incorporemos desde el vendedor del curso hasta al profesor y al administrador, que es una persona de TI, tu cuadrada y super computing en su área. Todos ellos van a integrar lo que va a ser el flujo y la vida, la ruta que sigue el alumno desde el punto donde se interesa en nuestros programas hasta cuando finalmente egresa con un certificado y se va con una expectativa cumplida o no de lo que nosotros ofrecimos. Entonces, toda esa ruta o todo ese camino es la experiencia del usuario. Y nuestra responsabilidad va a ser tomarlo desde que postula o desde que se entera de cómo existimos hasta que deja de ser nuestro usuario activo y se convierte en nuestro egresado y se vincula luego con nosotros. Entonces, a eso llamamos la experiencia del usuario. Dentro del aula virtual o dentro de la pedagogía, esta imagen es bien interesante de analizar, y es que el típico es que creemos un aula homogénea. Es decir, hay un aula virtual para todos, y ese aula virtual nos va a permitir que todos aprendan de la manera en que el diseñador instruccional y el profesor lo consideraron. Pero resulta que el alumno que entra a ese aula virtual es heterogéneo. Hay muchos tipos de estudiantes y no los consideramos en los entornos virtuales. En los entornos presenciales sí, el profesor siempre es capacitado en, oye, trata de que tu alumno auditivo, kinestésico y visual tengan diferentes formas de incorporar el conocimiento. Pero a veces nos olvidamos de eso y en las aulas virtuales no lo tomamos en cuenta. Y es por eso que es interesante que en un aula virtual tengamos material de lectura, material audiovisual o videos, podcasts o archivos de audio, toolkit o herramientas donde se construyan cosas a partir de software de simulaciones, archivos interactivos, etc. Entonces, nosotros tenemos que buscar un equilibrio y tener un aula heterogénea para mi alumno heterogéneo. Tenemos que evitar tratar de estandarizar todo en cajas. ¿Por qué? Porque no tenemos alumnos cuadrados, tenemos alumnos círculos, cuadrados, triángulos, rombos, etc. Tenemos que siempre considerar que el éxito de una buena experiencia para nuestro usuario parte de el aula virtual, más la plataforma educativa, más el proceso de postulación y, por supuesto, la comunidad virtual que se genera al finalizar todo esto. Entonces, si bien es cierto, hay una ruta de cuál va a ser la experiencia del usuario, tenemos que definir que esa ruta tiene que incluir diferentes elementos. Uno, la navegabilidad, es decir, que todo lo que se haga sea simple, que la plataforma sea simple de revisar, las tareas sean intuitivas y fáciles de entender, que la plataforma me permita navegar en ella sin problema, tener canales de ayuda, soporte, pero a la vez que ese hito o ese aspecto que marca la tecnología, que es tan frío, se vea cubierto con la emoción. Mi plataforma tiene que ser capaz de humanizar cosas, de tener detrás que sea capaz de traducir todo este aspecto técnico y frío de la tecnología. Y todo esto también se ve alivianado con un impacto visual. No podemos abusar del diseño gráfico, pero lo podemos usar como un aliado para que mi material se entienda, sea cómodo a la vista, los colores sean ajustados a lo que quiero yo transmitir. Entonces,
usábamos por allá, veíamos los retos del e-learning, luego vimos características del e-learning, después definimos lo que era UX, y si no fuera poco, todo eso hay que integrarlo con estos tres aspectos: dar navegabilidad, dar emoción y tener un impacto visual. Todo esto va a garantizar que la persona se sienta cómoda, quiera y se sienta atraída, disfrute la plataforma, disfrute su curso virtual, disfrute el proceso de aprender. Bien, entonces existen cargos nuevos, profesiones nuevas, oficios nuevos. Mientras más se desarrolle la tecnología, yo creo que el mundo del UX va a tener cada vez más importancia y vamos a estar estudiando ingeniería en User Experience, voy a ser técnico en User Experience, etcétera. O me voy a especializar en esto. Entonces, está el típico diseñador instruccional, que es una persona que también ha evolucionado con el tiempo. Hoy se reconoce en Chile como un cargo, no solo en universidades y en institutos, sino en empresas. Y ahora yo tengo dentro del área de recursos humanos un diseñador instruccional para capacitaciones, para el desarrollo de competencias, para evaluación de clima, etc. Entonces, el diseñador instruccional era visto como esa persona que redactaba objetivos y se sabía la taxonomía de Bloom y sabía cuándo se usaba el objetivo de diseñar, analizar, comprender, redactar. Entonces, eso era lo que hacía un diseñador instruccional. Generaba tareas, metodologías, y con esas metodologías daba objetivos para lograrlo. Después cambiaron los objetivos por competencia, después se cambió orientado al logro, etcétera. Y la pedagogía empezó a cambiar y a incorporar metodologías asociadas a la clase invertida, al aprendizaje por proyectos, al aprendizaje basado por problemas, a las simulaciones, etcétera. Toda la pedagogía ha evolucionado y el diseñador instruccional empezó a evolucionar con esto. Pero hoy en día hay gente que ha definido el diseñador instruccional por un lado y el diseñador de experiencias de usuario por otro. Como hay personas o instituciones que lo que han hecho es unir o fusionar estos dos aspectos y tener un gran diseñador de experiencias de usuario. ¿Para qué? Para diseñar justamente el diseño de la experiencia de aprendizaje como un global. Entonces, es un error hoy en día tener diseñadores instruccionales que no consideren el diseño de experiencias. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene que haber una congruencia en el proceso. Desde que entro a un programa en línea hasta lo formulo, lo creo, enseño. El día de mañana yo puedo ser relator, profesor, tutor, guía de algún programa virtual. Y yo como guía voy a tener un rol bien específico, pero tengo que estar alineado a lo que hace el diseñador instruccional y lo que hace ese diseñador de experiencia. ¿Por qué? Porque justamente ellos van a ayudarme y apoyarme en la gestión de mi tiempo, en el diseño emocional, ¿ok? Porque hay que darle carga emocional a un curso online. Cuando nosotros vemos un curso que nos hace un control, y más allá de darnos una nota, el control nos dice, o el examen nos dice, te sacaste 3 estrellas, lo lograste. Esas 3 estrellas, por tan simples que son, con aquella música de logro, nos motivan a seguir adelante. O cuando terminas un curso, más allá de un certificado, que te den una insignia que puedas publicar en tus redes sociales, motiva. Y la gente agradece eso. Y lo agradece porque va a tomar esa insignia, la va a subir a su LinkedIn, a su Facebook, a su Instagram. Y más allá del LinkedIn, te va a dar un reconocimiento y una experiencia de lo que vivió. Y es allí donde el área de marketing se aprovecha de esto y lo toma como una ventaja competitiva y lo incorpora a la estrategia del negocio que está trasfondo a todo esto. Pero la experiencia del usuario fue agradable y valoró estas estrellas, valoró esa música del logro y de que lo lograste, lo pudiste hacer, y valoró esa insignia que me dieron al final. Pero todo esto no lo hizo el profe, todo esto lo hizo el equipo de experiencia de usuario que trabajó en el diseño del curso, que trabajó gestionando el tiempo y diseñando emociones para ese curso. Eh, Hoy en día es muy común usar estrategias como definir webinars, definir foros de continuidad académica, y todo esto es valorado. ¿Por qué? Porque yo estudié en una plataforma súper fría, avancé a mi ritmo, pero luego puedo conversar con personas que vivieron una experiencia distinta en el mismo entorno virtual que yo tuve. Y vamos a tener cosas en común y cosas en las que vamos a
a no estar muy de acuerdo, pero eso va a ser interesante y eso es enriquecedor a la hora de valorar una experiencia de usuario. Además de esto, no puedo dejar por fuera el área pedagógica. Aquí les quiero presentar el esquema del ciclo de Kolb para diseñar experiencias de aprendizaje que nos dice, bueno, primero hay una audiencia, tienes que saber a quién va dirigido el curso. Este webinar, por ejemplo, no lo puedo hacer yo para doctores de educación, donde quieran hablar quizá de filosofía en el mundo del e-learning y me ponga yo a hablar de la epistemología, de la ontología y del discurso. Quizá no tenga mucho sentido para mi audiencia en este momento, que quizá las expectativas eran otras. Entonces siempre hay que definir la audiencia para, en función de la audiencia, empezar a crear esa experiencia que viene de la mano de la motivación que yo le voy a dar a esa experiencia. ¿Cómo voy a motivar? ¿Cómo voy a orientar y a impulsar el cumplimiento de objetivos o de compromisos o de logros? Y tengo que incorporar los sentidos a esto, la pasión por las emociones. Entonces, toda esta ruta me va a permitir a mí partir desde la nada, de un diagnóstico, hasta el logro, el reconocimiento o la aprobación del curso, de lo que yo quería. Y desde el punto de vista pedagógico, eh, es importante incluir este gran ciclo de Kolb que nos ayuda a hablar de experiencias activas de aprendizaje. Quiere decir que una persona aprende desde estas cuatro perspectivas, donde primero hay una experiencia concreta, eh, se entrega un caso, se entrega un problema, se entrega una situación, un roleplay o lo que sea. En función de eso, el estudiante o el participante hace una observación reflexiva. Me involucro en ese problema, me involucro en esa situación y me hago partícipe de ella. Y luego, con esa situación, empiezo a hacer como el aula invertida. Empiezo a conceptualizar cosas, empiezo a extraer conceptos desde lo abstracto, empiezo a definir cosas. Pero todo esto nunca me dieron la guía con las definiciones, clasificaciones y demás. No, esto lo fui aprendiendo y lo fui extrayendo del discurso, del caso, del problema. Y luego aprendí haciendo, se generó una experimentación activa. Y un estudiante, si pasa por estas cuatro fases, en alguna tarea, en algún curso, en alguna experiencia de aprendizaje, su proceso va a ser enriquecedor. Ustedes saben que fome leer 10 capítulos del libro y que te hagan cuatro preguntas, que sabes que una está en la página 100, otra en la página 25, otra en la 200, etc. Y tu experiencia no fue tan enriquecedora como que te den un caso, te den un problema, te den una situación, apliques el contenido y pases por este ciclo de Kolb donde finalmente construiste tu aprendizaje. Y ojo, esto no es solo enriquecedor para el alumno, como comentó Maleni, esto es enriquecedor para el profesor, porque el profesor va a aprender del alumno poniendo en práctica todo esto. Y el profesor va a potenciar la experiencia concreta que le tiene que dar al alumno. Y eso le va a permitir al profesor definir mejor la audiencia, establecer mejor las experiencias, motivar más al estudiante, dar un mejor feedback, realimentar todo el proceso y va a ser un participante crucial, va a ser un actor clave en la experiencia de aprendizaje del alumno. ¿Okay? Cuando hablo de profesor, hablo de cualquier nombre que le den, guía, asesor, facilitador y lo que sea. Cada vez hay más nombres con cualidades bien particulares de cada sistema educativo y de cada modelo. Pero es algo que es recíproco, sí o sí. Así que tenemos que aprovechar eso. No podemos crear entornos virtuales tan fríos, tan conductistas, tan unidireccionales, ¿no? Si a todo esto le sumamos interacciones, feedback, cada vez va a ser mucho más enriquecedor. Ya finalizando, acá hay una reflexión de lo que es la experiencia de usuario, y es que a veces nos preocupamos tanto por crear un sistema bien robusto y pasando por diferentes etapas, ¿no? Lo que solicitó el usuario versus lo que entendió el que vendió el programa, el de marketing, versus lo que quiere el dueño, eh, el gerente de TI quiere otra cosa, el programador hace otra cosa, el proyectista hace otra cosa. Finalmente, todos los participantes hacen algo distinto y resulta que no tiene nada que ver con lo que quería el participante o con la expectativa que buscaba el participante. Entonces hay que saber escuchar, hay que saber entender lo que quiere nuestro participante, cuáles son sus metas, cuáles son sus expectativas, y crear en función de todo esto experiencias ajustadas a todo lo que conversábamos.
me pasó y pasa, es una realidad que nos pasa a todos, creo yo. Pero en el caso particular de la universidad donde trabajo, fui parte de un proyecto donde hablé de que los foros eran súper importantes y que todos nuestros cursos virtuales tenían que tener foros. ¿Por qué? Porque teóricamente en los foros se construye el conocimiento. Todos aportan, todos contribuyen y es lo más valorado de un aula virtual. Entonces hay que promover foros y todos participar y todo lo demás. Y cuando evaluábamos los cursos, todos se sacaban notas entre 6 y 7. En Chile la escala es hasta 7. Teníamos cursos evaluados perfectos, 7, 7, 7, 7 en todos los ítems. Y cuando veíamos los foros, el promedio de 40 cursos aprox era de un 3, 3,5. Entonces, ahí empezamos a pensar, oye, pero si los foros es una maravilla, ¿por qué lo evalúan tan mal? Porque resulta que la experiencia de mi estudiante bajo los cursos que yo ofrecía era valorar la autogestión. Y un estudiante sentía que estaba atrasado en un curso cuando sus compañeros no participaban y él lo que quería era autogestionar su tiempo y avanzar asíncronamente, distinto a cómo lo hacían los demás. Y empezamos a pensar en estrategias distintas y desde que quitamos los foros obligatorios, por ejemplo, nuestras evaluaciones no bajan de un 6 en el ítem de cómo evalúas las estrategias de evaluación de tus cursos. Entonces vean cómo uno puede desde fuera pensar que algo es la mejor alternativa para el estudiante, pero desde dentro nada que ver. La experiencia del alumno se siente más bien como tapada, como una barrera frente a recursos que pensamos que son la maravilla y la innovación, y nada que ver, el alumno no valoraba para nada eso. Entonces, son reflexiones que uno va viviendo con las experiencias de diferentes sistemas de educación online. Tengo experiencias en otras instituciones donde el foro tiene mucho más peso, es más considerado por el docente, es una actividad central dentro de cada semana de trabajo y es súper bien valorado. Así que todo esto no tiene una receta de cocina, todo esto se ajusta a la realidad de cada estudiante y de cada sistema y modelo educativo que implementemos. Por aquí nos dicen que se aprende más interactuando que leyendo. En mi caso sí, yo prefiero interactuar, hacer. Pero hay gente que prefiere leer, hay gente que prefiere incluso imprimir el material online, resaltarlo, resumirlo, hacer notas y luego discutir sus notas. Entonces, insisto, hay un mundo heterogéneo y el problema a veces es que homogeneizamos todo con muchas lecturas y resulta que no, que está el alumno que aprende más interactuando. Eh, y lo más complejo desde mi punto de vista, para alguien que hace clase online, es que no exista una política clara a nivel institucional. Porque el profesor puede tener muchas iniciativas, puede tener un montón de actividades, pero si la institución no fomenta esto y no da cierta autonomía y ciertas libertades, crea frustración. Y si el profesor cae en frustración, empezamos a limitar y a coaccionar su capacidad de innovar y empezamos a tener un problema. Entonces, el diseño de experiencia tiene que ir de la mano con políticas institucionales que ayuden y que fomenten que el estudiante se sienta parte de algo y que aprenda formalmente y que nos diga, oye, aprendí, que lo agradezca y todo eso va a ir de la mano con todo esto que estamos conversando. Y básicamente lo que hice acá fue darles una pincelada de tantas cosas que abren el debate. ¿Okay? Yo creo que cada slide que presenté puede abrir un debate súper amplio en el mundo educativo, donde pueden estar de acuerdo o en contra de mi opinión, pero esto es en función de mi experiencia, ¿de acuerdo? Así que ya finalmente espero que haya sido de utilidad el material, que haya generado por lo menos el interés en reflexionar y lo más importante es que ustedes consideren que el estudiante, el participante, siempre tiene que ser el eje central, tiene que ser el protagonista de la experiencia del usuario. Si lo dejamos por fuera, entonces después vienen los problemas. Así que consideren eso. Gracias a todos por la invitación, por supuesto, y ahí están mis contactos, mi red de LinkedIn para cualquier consulta o duda que tengan. Así que todo un gusto haber compartido con ustedes. Bueno, yo quiero partir contando brevemente una historia, de mi historia. Yo desde chica quise estudiar profesora de educación física
Y bueno, yo di mi PSU, fui la primera en dar la PSU y no me alcanzó el puntaje para estudiar educación física. Así que en verano me fui a la ciudad de Calama con unos tíos y vi un stand en el mall que estaban promocionando universidades y salí ahí la Universidad Arturo Prat que ¿cómo se llama? Estaba preparador físico. Y mi tío me dijo, Rocío, estudia para que después ingreses de nuevo a educación física. Bueno, hice caso y estudié preparador físico en Calama. Después me fui a Antofagasta y en Antofagasta empecé a trabajar en un gimnasio y en ese gimnasio me dio la posibilidad de seguir estudiando y estudié educación física. Y trabajé 12 años en un gimnasio. Siempre quise estudiar educación física porque yo quería trabajar con alumnos. Entonces, económicamente me iba súper bien, súper bien. Tenía varias cosas, me compré mi departamento, todo, pero algo me faltaba emocionalmente. Así que decidí, así súper drástico, dejar de trabajar, renuncié y me vine a mi ciudad, a Vallenar. Aquí en Vallenar hice poquitos en colegio, en escuelas, como cuando te dan pequeñas horitas, y estuve así trabajando, pero sentía que la docencia no la impartía. Yo personalmente sentía que no impartía bien mi docencia. Fue súper poquito, después empezó esta cuestión del coronavirus y todo lo demás, entonces se pararon todas las clases. Y yo dije, tengo que hacer algo. Y empecé a buscar por el celular y busqué y encontré la Universidad UTEL. Y esto había magíster en educación y docencia y me llamó la atención. Fui, un tío que tengo acá en Vallenar, también estudió educación física, es profesor de educación física, y yo le dije, tío, ¿sabe qué? Quiero estudiar. Rocío, lo mejor que tú puedes hacer es estudiar. Estudia, porque ahora no estamos haciendo nada, así que hay que estudiar. Estudia. Me metí a estudiar, yo dije, pucha, la verdad es que para mí, online, no, de verdad que no me parecía como bueno, pero dije, puta, lo voy a hacer porque no estoy haciendo nada, y necesitaba algo de que me mejorara mi parte docente. Me metí, empecé a estudiar y lo primero que me pasaron en la universidad, cómo utilizar la página para yo recurrir de mensaje a mi profesora, cómo ver las clases, porque te dan las clases y después esas clases quedan grabadas. Entonces uno veía con mi cuaderno, escribía las clases, todo. Y la verdad es que me fue cambiando la percepción de estudiar online, porque después, después de un mes, porque eso de prepararnos para manejar bien la parte del computador, fue un mes, después vinieron las clases. Y en las clases, los profesores, bueno, yo tengo profesoras, mexicanas, porque el Magíster de Educación y Docencia es de México, o sea, te escuchan todos, tú tienes el chat y mire, ¿sabe qué? No entiendo muy bien esto, te explican otra vez, o sea, estupendo, de verdad que me gustó mucho y lo mejor de todo, o sea, que yo nunca dije, ¿cómo puede ser esto? Pero lo mejor de todo es que uno trabaja en grupos, ¿cachai? O sea, uno dice la profesora, mire niños, ¿saben qué? Vamos a hacer un trabajo en grupo, les voy a dar unas preguntas y yo les voy a hacer el grupo. Ella maneja todo por internet, ¿no? Ella, la profesora ve y dijo, ya están listos los grupos, nos dan 20 minutos para responder y me aparecen todos mis compañeros de grupo y vamos resolviendo y todos tienen que tener el video y el audio abierto para que todos los veamos y compartimos, ¿cachai? Compartimos ideas y todo, y hay un alumno que se dedica a escribir
para que él después dé la respuesta con la profesora. Terminan los 20 minutos y después aparece la profesora y todos mis compañeros. De verdad, o sea, a mí me pareció fantástico, o sea, de verdad que estudiar online es súper bueno y de verdad usted, todos los compañeros, o sea, toda la gente que está mirando ahora, de verdad que yo se los recomiendo 100% en la Universidad UTEL, porque, mire, yo tengo una tutora que semanalmente me pregunta, Rocío, ¿cómo te ha ido? Por WhatsApp, me dice la doctora, Rocío, ¿cómo te ha ido esta semana? ¿Tienes algún problema y todo? Todo, me pregunta todo, todas las semanas. Y aparte, los profesores están dispuestos, o sea, a veces yo le digo, profesora, ¿sabe qué? No me puso una nota y la cuestión, mi nombre es Rocío Barraza del grupo 1, porque hay varios grupos, como decía yo recién, y después pasan 2 días y mi nota está. Entonces, de verdad, son súper flexibles para uno, de verdad. Yo recomiendo 100% la Universidad UTEL porque no es que solo tiene que ser en vivo y en directo la clase, sino que de verdad que hay todo, trabajo en grupo, trabajo de verdad. Y más encima tengo compañeros de diferentes países, tengo compañeros de México, de Ecuador, de Colombia, de Perú, de verdad, y trabajar con ellos en grupo, de verdad que es excepcional. Así que lo único que les puedo decir, como decía recién Juan Carlos, esto es una nueva opción que se viene, entonces de verdad se los recomiendo a todos. Así que un beso grande y ojalá que decidan estudiar pedagogía acá en la Universidad de UTEL. Un besito grande, cuídense. Chao. Somos la Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea, somos una universidad mexicana privada que está en pleno desarrollo y en pleno crecimiento de sus actividades académicas a lo largo de Latinoamérica. Tenemos actualmente 5 operaciones abiertas, donde está la operación madre, que es México, luego está la operación de Perú, Colombia, Chile y por último Ecuador, que se abrió hace poquito. Estamos con muchas ganas de seguir avanzando a nivel internacional, aperturando muchas otras operaciones y queremos en el corto plazo lograr hacer la universidad online o la institución online líder en educación en Latinoamérica. La verdad es que para lograr todo eso hace falta mucho, mucho trabajo y, por supuesto, hace falta también este tipo de eventos para ir conociendo nuestro público, para ir conociendo, en este caso, todo lo que está pasando, de qué forma se enfrenta la educación en diferentes partes del mundo, ¿cierto? En diferentes partes de Latinoamérica, y es para eso nuestro conversatorio que vamos a tener el día de hoy. Quiero comentarles un poco acerca de la universidad, acerca de UTEL, ¿cierto? Que es muy importante que ustedes sepan que UTEL es la Universidad Tecnológica, como les decía, en línea, y se basa en 2 cosas, experiencia y calidad. Obviamente, ¿por qué decimos eso? Porque somos en México ya la institución líder en educación online y nuestro modelo educativo se enfoca en fomentar y desarrollar conocimientos relevantes y aplicables en su texto laboral. Abrimos nuestras oficinas en Chile hace 4 meses, ya tenemos alrededor de 140, 150 matriculados, personas que ya están estudiando con nosotros y obviamente queremos seguir creciendo, queremos seguir en este caso teniendo la posibilidad de llegar a sus corazones y que ustedes tomen la decisión de estudiar con nosotros y obtener un reconocimiento internacional.